Hola, vamos a hacer esta prueba de usabilidad contigo. Entonces, ¿cuál es tu nombre? María Jimena Parra, ¿Qué edad tienes? 25 años, ¿Qué género? femenino, Bueno, Jimena, califica de 1 a 5, siendo 1 el más difícil y 5 el más fácil del siguiente cuestionario que te voy a realizar. ¿Cree usted capaz de mover y levantar el objeto usted solo? 5, ¿Le es fácil percibir cómo funciona el objeto? 5, ¿Tiene dificultades para cargar mucho peso o agacharse? 5, ¿Los colores y los símbolos en el objeto están claros y fáciles de entender para usted? 5. Listo, entonces procedemos a realizar la prueba. Entonces vas a bajar el cajón y lo vas a desplazar hasta la línea de indicación. Ahora empújalo. Así. Sí, como te sientas más cómodo. ¿Lo paro? Este es otro cuestionario que te voy a hacer, entonces también califica de 1 a 5, donde 1 es más difícil y 5 es más fácil. Entonces, ¿encontró el objeto muy pesado? No. 4, ¿Le fue difícil desplazar el objeto? 5, ¿Halló de manera rápida el funcionamiento de las manijas? 5, ¿Tuvo mucha dificultad a la hora de agacharse y jalar de las manijas el objeto? 5, ¿El movimiento del pivote le fue difícil levantar el objeto y equilibrarlo en su posición final? ¿no? 5, fácil. ¿Cambiaría o mejoraría algún aspecto del objeto? ¿No? 5, fácil. No, ¿No? no, pues esa es tu opinión. No, no lo cambiaría. Así está bien. Bueno, gracias. Buenas noches, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Orlando Paut, ¿Qué edad tienes? 58 años, ¿Género? masculino. Bueno, Orlando, califica de 1 a 5, donde 1 es más difícil y 5 es más fácil. Las siguientes preguntas. ¿Cree usted ser capaz de mover y levantar el objeto solo? Sí, Entonces 5. 5. ¿Le es fácil percibir cómo funciona el objeto? Sí, todo está claro, el diseño es claro. 5. 5. Listo. ¿Tiene dificultades para cargar mucho peso o agacharse? Pues algunas veces, 3 o 4. o sea, O sea, ¿cómo pues, lo calificas? o sea, pero habitualmente Sí. 3. ¿Los colores y los símbolos en el objeto son claros y fáciles de entender para usted? Sí, 5. Bueno, entonces vamos a realizar la prueba. Bueno, Hasta la línea del tapete. Y lo pones en la posición. Bien, bueno, entonces ahora con las siguientes preguntas también califica las de 1 a 5, donde 1 es más difícil y 5 es más fácil. ¿Encontró el objeto muy pesado? 5. ¿Le fue difícil desplazar el objeto? 5. Fácil.
Halló la manera rápida el funcionamiento de las manijas. 5. Tuvo mucha dificultad a la hora de agacharse y hallar las manijas del objeto. 5. Fácil. El movimiento del pivot le fue difícil levantar el objeto o equilibrarlo en su posición final. 5. No hubo dificultad. ¿Cambiaría o mejoraría algún aspecto del objeto? Me parece funcional. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. ¿Cómo es tu nombre? Clarene Martínez Áñez, ¿Qué edad tienes? 42 años, ¿Género? femenino. Te va a hacer un cuestionario donde debes responder de 1 a 5, Ujú. donde 1 es más difícil y 5 es más fácil. Listo. ¿Cree ser capaz de mover y levantar el objeto usted solo? 5, ¿Le es fácil percibir cómo funciona el objeto? 5, ¿Tiene dificultades para cargar mucho peso o agacharse? 4, ¿Los colores y o símbolos en el objeto son claros y fáciles de entender para usted? 4. Bien, ahora vamos a realizar la prueba. ¿Listo? Bien, ahora vamos también a calificar de 1 a 5, donde 1 es más difícil y 5 es más fácil. ¿Encontró el objeto muy pesado? Uno es más. 5, ¿Le fue difícil desplazar el objeto? 5, ¿Halló la manera rápida el funcionamiento de las manijas? 5, ¿Tuvo mucha dificultad a la hora de agacharse y alar las manijas del objeto? 5, ¿El movimiento del pivot le fue difícil levantar el objeto o equilibrarlo en su posición final? 5, Bueno, ¿le cambiaría o mejoraría algún aspecto del objeto? solo la pintaría para que cambiara ese color. Mucho más. Bueno, gracias. Hola, buenas noches. ¿Cómo es tu nombre? Juan Sebastián Martínez, ¿Qué edad tienes? 32 años, Género. masculino. Bien, Juan Sebastián. Te voy a hacer unas preguntas y las vas a calificar de 1 a 5, donde 1 es más difícil y 5 es más fácil. ¿Cree usted ser capaz de levantar el objeto por sí solo? Sí. 4. ¿Le es fácil percibir cómo funciona el objeto? Sí, claramente el objeto busca atraerse 4 metros hacia allá en sus rodachines, entonces le pongo un 5. ¿Tiene dificultades para cargar mucho peso o agacharse? No, ninguno. 5 es mi calificación. ¿Los colores y los símbolos en el objeto son claros y fáciles de entender para usted? De pronto al color le falta un poco de brillantez, pero efectivamente indican lo que quiere suceder, le pongo un 4. Bueno, vamos a hacer la prueba entonces. Hasta el tapete, sí. Hola. Listo, guárdelo. Vale, muchas gracias. Un cuestionario post la prueba. Entonces, calificas de 1 a 5, donde 1 es más difícil y 5 es más fácil. Entonces, ¿encontró muy pesado el objeto? No, fácil de mover, 5. ¿Le fue difícil desplazar el objeto? No, para nada. 5, pues su calificación. ¿Halló la manera rápida del funcionamiento de las manijas? Sí, claramente, jalar era la forma más sencilla
de mover el objeto desde sus manijas, efectivamente 5 es la calificación. El movimiento del pivot. ¿Le fue difícil levantar el objeto o equilibrarlo en su posición final? No, no fue difícil, pero pues pondría un 4. ¿Le cambiaría o mejoraría algún aspecto del objeto? Los colores, que fueran un poco más visibles para el que está observando el objeto. Pero no, nada más. Bueno, gracias. Pongo, no sé, nada más, es una calificación.